Bueno, con Guampo ahora estamos en un proceso nuevo, ya que después de mucho tiempo no perdíamos integrantes. El baterista y el bajista René y Nicolás decidieron ya dedicarse a sus proyectos personales, así que ahora tenemos el ingreso de un nuevo bajista aquí, Leonardo Cañones, que es un primo, que es del sur también. Y contento porque siempre nuevas personas son nueva energía. Estamos también trabajando textos nuevos de Jaime y ahora ya queremos este año 2025 proyectarnos en lo que son ya la grabación directamente de canciones, más que bases musicales para lecturas, grabar directamente canciones y ojalá ya de aquí a fin de año tener un trabajo ya en las redes, todo lo que tiene que ver con las canciones, con videoclips y ya empezar a mover más a Guampo como una banda que trabaja la música, musicaliza en base a textos de Jaime, además de las lecturas musicalizadas, que esas también ya igual tienen un sello y fue nuestro origen. Ya no hay dinero en mis bolsillos y el amor ya hay corriente arriba, lanzó mi suelo y al agua clara que se despierta y con mi mirada por los caminos. Bueno, los invito a conocer Guampo. Este proyecto en realidad me pone súper orgullosa como sureña, ya que recolecta, por decirlo así, las vivencias, ¿cierto?, de la gente del sur, este imaginario y estos recuerdos que compartimos como sureños, así que muy agradecida de participar con mis canciones también ahora y gracias a los poemas de Jaime, que es cierto que tienen esta sensibilidad y que rescatan ese recuerdo colectivo que tenemos como banda.